Vamos a iniciar otro problema típico que pudiera o que está vinculado con el examen de este viernes. Vamos a tener ahora un compresor. Ayer hablamos de una turbina. Esta es otra máquina que es útil y que se utiliza mucho en termodinámica para mover fluidos a través de máquinas como ciclos. El compresor se esquematiza más o menos de esta manera. La imagen es un poquito diferente a la de la turbina, que es invertida. Entonces aquí tenemos un compresor donde entra aire vamos a suponer que entra 1 gramomol por unidad de tiempo, hora, puede ser, 1 minuto, porque como es continuo, el tiempo hay que incorporarlo en el proceso del flujo. Y sale acá, entra a baja presión y sale a presión alta. En este caso, la presión de salida es 100 atmósferas. O sea, se presurizó. Y se presurizó porque hicimos un trabajo sobre él. Compresor, hay que ejecutar un trabajo sobre él para poder comprimir, porque no es gratuito subir la presión. Me dicen que ese trabajo es menos 3000 calorías. Como estoy haciendo trabajo sobre el sistema, es negativo. Menos 3000 calorías por gramomol. Me dicen también que este compresor opera de manera isotérmica. Y que es reversible. Dado eso, me preguntan cuánto vale la temperatura de entrada, cuánto vale la temperatura de salida. Obviamente, si es isotérmico, la temperatura de entrada debe ser igual a la T de salida. Escogemos como sistema el compresor. O sea, siempre dibujen el sistema como una superficie que rodea el compresor o el límite entre los alrededores y el sistema con puntos suspensivos. Bueno, aquí vemos que está entrando una masa NSUE que me la están dando, y aquí también pues va saliendo una masa NSUS, que si asumimos que ese compresor es continuo, estacionario, sin acumulación, esa es una de las asunciones que hacemos, podemos entonces manejar la primera, la segunda ley de la termodinámica y podemos resolver ese problema. Balance de masa. La masa que hay en 2 en el compresor menos la masa que hay en el instante 1 en el compresor. La masa que hay en 2 en el instante 2 en el compresor menos la masa que hay en 1 en el instante 1 del compresor es igual a la masa que sale menos la masa que entra por unidad de tiempo. Aquí podemos escoger en el balance una base, una hora, como hacíamos o como hacían ustedes en principio de ingeniería química. Tomas como base la unidad de tiempo que estás utilizando acá. Como la masa que sale es igual a la masa que entra, pues este término se nos hace 0 y llegamos pues a la condición que sabemos siempre que cumple un proceso continuo estacionario sin acumulación.
O sea que la masa 2 es igual a la masa 1. El balance de energía que desarrollamos ayer, calor menos el trabajo de eje, es la masa que sale por la entalpía que sale, menos la masa que entra por la entalpía que entra, y esto es C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Si esto lo asociamos, multiplicado por supuesto como la masa que entra es igual a la masa que sale, multiplicado por la masa que vamos a llamar masa que sale igual a masa que entra, simplemente M, para simplificar terminologías. Pero como es isotérmico, T sub S es igual a T sub E, este término se nos hace 0, entonces nos queda en este balance que el calor menos el trabajo es igual a 0. O sea que en un compresor isotérmico como el que tenemos, el calor va a ser numéricamente igual al trabajo, por lo tanto, el trabajo es negativo. El calor va a ser negativo, lo cual parece obvio, porque si estoy comprimiendo, se va a calentar el sistema, se va a calentar lo que está allá adentro. Pero como lo tengo que mantener isotérmico, la única manera de que lo mantenga isotérmico es que salga el calor, porque si no, no se mantiene isotérmico. Pueden captar la lógica. O sea que el calor debe ser igual a menos 3.000 calorías por Dalmor. De hecho, es lógico, porque como estamos haciendo un trabajo sobre el sistema que está entrando allí, que es aire, ese trabajo es negativo desde nuestra concepción, de nuestra convención de signos que asumimos al principio. Entonces, es lógico pensar que ese calor debe ser negativo para mantenerlo isotérmico, porque si no, él se va a calentar con el calor que está insuflándose allí porque le estoy introduciendo trabajo. Bien, ya sé ese número. Ahora me dicen, ¿cuánto vale T? Ahí no puedo hacer más nada, pero todavía me queda un arma, el balance de entropía, para poder calcular esa temperatura. Entonces aquí ve uno cómo las leyes, si uno las usa adecuadamente, pudiera calcular sin ninguna dificultad la entropía. Disculpe la temperatura que me falta. Hagamos un balance de entropía. La integral de la derivada del calor sobre la temperatura más la generación de entropía es igual a la masa 2 por la entropía en 2 menos la masa 1 por la entropía en 1. De acuerdo a lo que conversamos ayer, estos sistemas continuos estacionarios sin acumulación, también la acumulación de entropía es 0. Términos de acumulación, o sea, M2 es C2 menos M1 es C1, por lo que conversamos ayer, es 0. Es reversible. Este término es 0. Y esto también es igual a la integral de C sub P por derivada de T entre la temperatura de entrada voy a colocar la ecuación un poquito mejor que para falta aquí un par de términos.
la masa que entra por la entropía que entra, menos la masa que sale por la entropía que sale, más la integral de la derivada de Q sobre T, más la generación de entropía, es igual a M2 S2 menos M1 S1, que dijimos que era cero, que es el término de acumulación. Bueno, de aquí observamos lo que iba a decir allá hace rato, este término lo puedo calcular y aquí podemos acomodar un poquito. Me había anticipado a escribir la ecuación, ¿verdad? Derivada de Q sobre T es igual a M sub S, S sub S, menos M sub E, S sub E. Balance de entropía que estamos aplicando, la masa que entra, la entropía que entra, menos la masa que sale por la entropía que sale, más la entropía asociada con el flujo calorífico, más la contribución de la irreversibilidad, es igual al término de acumulación. Término de acumulación es cero, por lo que dijimos que era continuo, estacionario y sin acumulación. Generación entrópica cero, por la que hemos asumido que es reversible. Y este término de entrada y salida, pues, no es otra cosa que la integral entre la entrada y la salida del C sub P derivada de T sobre T menos R neperiano de P2 sobre P1 menos la integral de R derivada de P sobre P entre la presión de entrada y la presión de salida. Como el proceso es isotérmico, este término es cero. Este término, como dijimos, es menos R neperiano de la presión de salida sobre la presión de entrada. Este término lo conozco. Volvamos acá. Pero este término, vamos a seguir con la ecuación T es constante. Entonces esto es igual a calor sobre temperatura. Y como conozco el calor y conozco este término, conozco la temperatura. O sea, este problemita es interesante porque la temperatura, jugando con el balance de entropía, puedo calcularla a partir de esta ecuación. No sé si lo pueden observar, ¿verdad? Este número se conoce. La constante R de los gases, el neperiano de la presión de salida, que es 100 atmósferas sobre la de entrada. Este número lo calculamos y esto es igual. Cuando extendemos el balance, esto es T es constante, sale afuera, y esta integral de la derivada del calor es el calor simplemente. Conozco el calor, que lo obtuvimos gracias a la primera ley, entonces puedo despejar la T y acá. O sea que la T es igual al calor sobre el valor de ese número. En otras palabras, la temperatura T, lo paso para allá, es simplemente el calor sobre el menos R neperiano de la presión de salida sobre la presión de entrada. El calor es negativo, este número es negativo, me da positivo, me queda 3.500, 3.000 sobre menos, sobre 2 sobre R, 1.987 calorías por Kelvin, neperiano de la presión de salida, que son 100 atmósferas sobre 1. El número que conseguí aquí, exactamente, 327.9 Kelvin.
sea que la temperatura a la cual opera este compresor T es 327.9 grados Kelvin. O sea que si uno opera conscientemente, combinando las tres leyes, puede buscar toda la información que se puede recibir. Fíjense que si el proceso hubiera sido irreversible, no puedo hacer nada, a menos que conozca la generación de entropía por alguna alternativa, por algún otro método. Muchas veces, y lo vamos a hacer acá, podemos conocer el trabajo que hace una máquina real que no sea reversible. Y en esos casos se utiliza un concepto que se llama la eficiencia de la máquina. Nosotros vamos a hablar aquí de varias eficiencias. Vamos a hablar de eficiencia de un compresor, vamos a hablar de la eficiencia de una turbina, vamos a hablar de la eficiencia de un ciclo. Y hoy mismo vamos a hablar de la eficiencia del compresor y de la eficiencia de la turbina. Por un momento piensen ustedes, que están allá observando virtualmente, ¿cuál sería el mejor compresor que yo pudiera construir? ¿Cómo hiciera yo que esta máquina fuera lo más eficientemente posible? Vamos a calcular ahora la eficiencia del compresor que hemos construido. Entonces, vamos ahora a construir como ideal, como un modelo, como una referencia, el compresor adiabático que funcione entre las mismas condiciones de entrada, la misma presión de entrada, la misma temperatura de entrada y la misma presión de salida. Sistema continuo, calor menos trabajo es igual a la masa que sale por la entalpía que sale menos la masa que entra por la entalpía que entra. Como es adiabático, este término va a ser 0 y esto va a ser, en nuestro caso, la masa M por el C sub P multiplicado por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Fíjese que para ese compresor adiabático que estoy pensando en estos momentos, tengo la misma, en este momento tengo la P de entrada es la misma, la T de entrada es la misma y la P de salida. Pero para ese modelo de ese compresor adiabático que tiene la misma, no conozco la T de salida. Para el compresor adiabático reversible. Pero lo puedo calcular por el balance de entropía. Utilizando el balance de entropía me voy a ayudar con él. La masa que sale por la entropía, la masa que entra por la entropía que entra, menos la masa que sale por la entropía que sale, más la integral de la derivada del calor sobre T, es igual al término de acumulación, que en este caso es 0. Y como es adiabático, esto es 0. Entonces,
Ayer desarrollamos esta fórmula y nosotros dijimos que la masa, que esto conducía a esta ecuación: T de la salida sobre T de entrada igual a P de la salida sobre la P de entrada a la gamma menos 1 sobre gamma. Cuando integramos C sub P neperiano de T de salida sobre P de entrada menos R neperiano de P de salida sobre P de entrada, si es un compresor adiabático reversible que trabaja con aire, esa es la fórmula. Esa ecuación la derivamos ayer. Es el mismo para un compresor que para una turbina, porque es un sistema de flujo continuo con un gas ideal, que en este caso estamos asumiéndolo como aire. Entonces me vengo acá, tengo la T de entrada, voy a buscar la T de salida de mi compresor real, P de salida, P de entrada a la gamma menos 1 sobre gamma. Como es aire y gamma era Cp sobre Cb, 7 medios de R sobre 5 medios de R. Voy a buscar los datos que deducimos ayer. T de salida es igual a la T de entrada que nosotros tenemos para nuestra máquina real, la que vamos a comparar, que en este caso nos dio 327.9 Kelvin. Multiplicado por la P de salida, que es 100, sobre la P de entrada, que es 1 elevado a la 0.28. El valor de la temperatura en la salida es 1190.5. Ahora me puedo ir acá a esta fórmula. Tengo la temperatura en la salida, tengo la temperatura en la entrada, y ahora puedo calcular el valor de mi trabajo. Mi trabajo es igual